Estamos en la Semana Santa, conocida también como la Semana Mayor, y yo quiero que nosotros hagamos una muy buena reflexión acerca del significado que tiene esta semana para la vida del cristiano, del significado que tiene para el cristianismo. Si usted ve los evangelios, inicia con lo que se conoce como el Domingo de Ramos. Por eso seguramente usted vio a gente con sus palmitas caminando por la calle el día de hoy, así se conoce. Vamos a ver de dónde viene o dónde se origina este pensamiento. Y estamos en la última semana del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Esta última semana que nosotros celebramos es la última del ministerio del Señor Jesús. La realidad es que esta es la semana más apasionante de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él se manifiesta de una manera extraordinaria. En esta porción que acabamos de leer, Él viene subiendo hacia Jerusalén en esta famosa entrada triunfal, y aquí nos revela su carácter de rey. Y el que Él se presente de esta manera en Jerusalén y de que Él se presente ante nosotros de esa manera es una invitación para que nosotros le demos la bienvenida a nuestra vida como rey, como rey. Y si se dieron cuenta, en el penúltimo versículo hay una pregunta: ¿quién es este? Y es una pregunta que tal vez nosotros nos haríamos también: ¿quién es este que viene montado en ese burrito? Y una pregunta más profunda para nosotros mismos: ¿quién es Jesús para nosotros? ¿Por qué le cantamos hace un rato digno es el Señor y demás? ¿Por qué nos reunimos en su nombre? ¿Por qué tomamos la decisión de unirnos a proyectos como esos de 1 millón para Jesús? ¿Por qué nos unimos para propagar su mensaje? Bueno, esa misma pregunta se hacían los testigos de la entrada triunfal de Jerusalén ahí en la ciudad santa. ¿Quién es este? ¿Por qué la gente se rinde delante de él? ¿Por qué la gente pone palmas en su entrada? ¿Por qué la gente tiende sus mantos delante de él? ¿Por qué? ¿Quién es este? Y la pregunta o la respuesta a esta pregunta es la clave para que podamos comprender este pasaje y este mensaje. Y vamos a buscar juntos la respuesta a esta pregunta: ¿quién es este? ¿Quién es este Jesús? ¿Quién es este que viene montado sobre ese burrito? Pero antes de poder entrar al desarrollo de la predicación, yo quisiera compartirle algunos datos que son pero fabulosos y valiosos, que están dentro y que están alrededor de esta escena. Como le decía hace un momento, estamos frente a la última y la más importante semana de la vida de nuestro Señor Jesús. Y bueno, hay algunos datos que nos marcan la importancia. Si usted lee los evangelios, cada uno de los evangelistas se ocupa de una manera en esta porción. Si usted lee el evangelio de Mateo, la última semana, lo que se conoce como la semana de la pasión, en Mateo se ocupa 8 capítulos para hablar de la semana de la pasión. Si Mateo son 28 capítulos, si usted hace ahí cuentas, utiliza cerca del 30%, 28.6% para hablar de la pasión de Jesús. Lucas utiliza 6 capítulos de 27 que contiene cerca del 25%. Juan, 9 capítulos, cerca de 21 son el Evangelio de Juan, cerca del 42%, cerca del 40%. Y si Marcos es el que se brinca directamente hasta dar la gran comisión por ahí, ¿no? Pero si observamos ese porcentaje de capítulos que se utilizan para hablar acerca de la pasión de Jesucristo, estamos hablando de 89 capítulos. De 89 capítulos utilizan los autores 29 de 89 y hacen un total del 34%. Eso es lo que estos 3 escritores bíblicos hablan acerca de la pasión de Jesús. Y por cierto, ¿por qué le llaman la pasión? ¿Por qué le llaman la pasión de Jesús? Es un título que se le califica, ¿no? Y podemos encontrarlo. Es la semana de la pasión, es la pasión de Jesús. ¿Por qué? Me gustó en cierto sentido este nombre. Si usted busca ahí en Google pasión, le van a aparecer cantidad de artículos que van a hablar acerca del tema. Si usted busca libros, también le van a aparecer cantidad de libros que hablan acerca del tema de la pasión, ¿no? Dicen que en México somos unos apasionados por el fútbol, ¿no?
Hace algunos años incluso hubo una novela que se llamó La Pasión, ¿no? O sea, la pasión es un término muy importante en la vida de la gente. ¿Por qué? Porque sin pasión no se logra nada en la vida. Hace un rato yo les decía a las personas aquí de la clase de escuela dominical que en algunos grupos con los que trabajo, les pregunto a las personas, ¿cuántos de ustedes no tuvieron una carrera profesional por falta de recursos? Y bueno, ya algunos levantan su mano, le digo, si les falta recursos, aquí tengo para darles carrera profesional a 5 personas. Cálmate, ¿no? 5 pesos. Y pues los que hemos estudiado en la UNAM sabemos que nos cobran 20 centavos por año. Más se gastan en el papel y en las personas que cobran que en los 20 centavotes que nosotros les damos. Con 5 pesos tienen carrera profesional 5 personas. Bueno, y los libros, dicen algunos, ¿no? Bueno, hay un edificio ahí que se conoce como la Biblioteca Central. A ver, mis universitarios, pregunta de trivia, ¿cuántos pisos tiene la Biblioteca Central? Son 8, dicen por ahí, otros decían que 7, otros que 5. Dice, bueno, con elevador se ven como 5, ¿no? Pero ya si lo vemos así, deben de ser como unos 8 o 10 pisos ahí de libros. Pero realmente el costo ni son los libros, el costo no es lo que pagamos en la UNAM, el costo es el sacrificio que tú tienes que hacer, la disciplina que tienes que desarrollar para llevar adelante una carrera. Sacrificio. Sacrificio. ¿Qué hace una persona apasionada? ¿Cuántos de ustedes han amado apasionadamente? A lo mejor algunos ya ni se acuerdan qué es eso, ¿no? Pero cuando uno ama apasionadamente es capaz de cometer las peores locuras, ¿no? Pero las peores locuras, ¿no? Es que amo apasionadamente y me brinco las clases de la universidad, ¿no? Porque tengo que verla a ella, ¿no? Podemos cometer las peores locuras, ¿no? La pasión nos lleva a hacer algo. No sé si recuerdan, en la Biblia dice que cuando Jesús veía a las multitudes como ovejas sin pastor, ¿sintió qué? Compasión de ellos. Y la palabra compasión tiene que ver con la pasión. Hacer algo con pasión. Y la pasión siempre lleva al sacrificio. La pasión te lleva a hacer algo para lograr el objetivo. Varones, qué locuras no hacían cuando querían conquistar a su amada, ¿no? A mí se me hacía corto el trayecto desde Lomas Verdes hasta la Jardín Balbuena. Y a veces diario, ¿eh? Y dirían mis estudiantes del seminario, ¿y a qué horas hacía tarea, no? O sea, no importa, ¿no? Uno veía cómo distribuía el tiempo, pero lograba el objetivo, pasión. Y me encanta la forma en que se le llama a este momento de la vida de mi Señor Jesucristo, porque está expresando el máximo sacrificio y que estuvo dispuesto a hacer lo que fuera necesario por amor a ti y por amor a mí. Y por eso los evangelistas utilizan gran porcentaje de los evangelios para hablar de lo que aconteció en esta semana. Hablar de la importancia y del valor de esta semana en la vida y en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. En esta parte de la entrada triunfal, nuestro Señor está dispuesto a revelarse como Rey, realmente como Él es. Si ustedes recuerdan o si han leído detenidamente pasajes anteriores a la semana de la Pasión, Jesús se ha mostrado bastante discreto. Y digo, Él se ha mostrado porque a final de cuentas la gente lo abarrotaba, pero Él era bastante discreto. De repente huía de las masas, huía de la fama. Incluso en varias ocasiones Él ordenó a las personas que guardaran en secreto lo que Él hacía por ellos. Les decía, por favor, no lo cuentes. No lo cuentes. Se iba a lugares apartados para orar, para estar solo. Ha sido muy discreto, pero en este momento es un momento crucial. Había llegado el momento de darse a conocer y buscar incluso la confrontación con la misma muerte que sabía que ya le esperaba. Es el momento de mostrarse como Rey. Y algo interesante, el Señor Jesús escoge un día especial, un día de especial fervor religioso, un día de especial pasión religiosa.
¿Recuerda qué había celebrado con sus discípulos o qué iba a celebrar la noche anterior a que fuera entregado? La Pascua, la cena, etcétera, ¿no? La Pascua. Y para estas celebraciones en Jerusalén, había muchísima gente en aquellos lugares. Miren, se calcula que en Jerusalén vivían cerca de 250,000 personas. Hay algunos que calculan que un poquito más. Pero en los días de fiesta llegaba gente de todas partes, de lejanas y de cercanas ciudades. Y se calcula que para ese momento o para el momento de las fiestas, allí en Jerusalén habían cerca de 3 millones de personas. 3 millones de personas. Eso es lo que se calcula. Se trataba de la celebración más importante, porque la Pascua, ¿qué celebra? ¿Qué celebraban? El nuevo pacto, la salida de Egipto, la liberación milagrosa de parte de Dios de Egipto. Celebraban, por así decirlo, su salvación de Egipto, la liberación del pueblo. Y en esta época el fervor religioso se exaltaba y sobre todo seguía allí latiendo en su mente y en su corazón la esperanza del Mesías. Ellos seguían esperanzados. Vendrá el momento en que va a llegar nuestro Salvador y nos va a librar de toda la opresión que estamos viviendo. Y recordaban entonces cómo Dios los había liberado de Egipto. Entonces, en estas fechas todo mundo hablaba del Mesías que habría de venir y oraban también para que pronto sucediera. No había entonces un momento más dramático para que Jesús hiciera esta reveladora entrada. ¿Y por qué digo esta reveladora entrada? ¿Cómo entró Jesús a Jerusalén? Montado en un asna, en un pollino, en una cría de un asna. ¿Por qué? ¿Por qué? Tenía un simbolismo bien importante. Algunos dirían, bueno, es un símbolo de humildad. No tanto. Les voy a decir por qué. En el Antiguo Testamento se utilizaba mucho dramatizar lo que se quería decir. Y Jesús utiliza un modelo que más o menos utilizaban los profetas en el Antiguo Testamento. Dramatizaban los profetas. Recuerda que el Señor lleva a Jeremías para que viera un alfarero lo que estaba haciendo, y a través de lo que él estaba haciendo le dio una enseñanza profunda. A veces los profetas hacían algo para revelar un mensaje. Bueno, Jesús utiliza ese modelo y viene sentado sobre un pollino. ¿Qué quiso enseñar? Él quiso enseñar que él era rey. Él era rey. En la antigüedad, algunos reyes entraban sobre estos animalitos. Y eso tenía un simbolismo. Tenía el simbolismo de que él era rey, pero algo importante. Si hubiese entrado en un caballo, eso tendría otro simbolismo. Sí, también el simbolismo de realeza, pero tendría un simbolismo de que yo soy un conquistador, porque los conquistadores utilizaban los caballos. Los reyes de paz, los reyes pacíficos, entraban en animalitos como el pollino, como la burrita, como el burrito. De esa manera entraban. Entonces, ¿qué estaba haciendo Jesús? Estaba diciéndoles, yo soy un rey de paz. Yo soy un rey de paz. Y eso fue parte de su mensaje de toda su vida. Su mensaje central fue el reino, y desde que nació, él habló de un reinado de paz. La gente lo esperaba que viniera con espada. La gente lo esperaba que viniera con un poder sobrenatural para acabar en ese mismo instante con el opresor imperio romano. Pero llegó humilde, como un bebé. Nació en un pesebre. No nació en Médica Sur. No nació en Los Ángeles o en el ABC. Nació en un humilde pesebre. Y cuando la gente se entera de que él nace en un humilde pesebre, ¿cómo puede este ser el rey Mesías que esperamos? De ninguna manera podría ser. Y eso les causó una tremenda confusión en la mente de los
fariseos, de los maestros de la ley. Pero fue una confusión por la dureza de su corazón. ¿Recuerda el pasaje que leímos hace 8 días de cuando llegan aquellos grandes sabios que se les conoce como los magos, y en la cultura popular se les conoce como los reyes magos, ¿no? Que quién sabe si eran reyes, lo más seguro es que no. Simple y sencillamente eran hombres sabios de la cultura de Oriente, y dijimos que Oriente era más o menos la zona de Persia, la zona de Babilonia. ¿Quién había vivido ahí en Babilonia? Daniel. Ajá. Y decíamos hace 8 días, gracias al testimonio de Daniel, gracias a la vida de Daniel, gracias a la influencia que Daniel había tenido en una sociedad pagana, 18 generaciones después, hombres sabios llegan a buscar al rey que ha nacido. Pero los fariseos, ¿cómo era posible que no comprendieran eso? El martes pasado estábamos estudiando en la carta a los Hebreos, donde Jesús se presenta como el gran sumo sacerdote, y les hacía un poquito de la historia de cómo se elegía en ese tiempo a los sumos sacerdotes. Los sumos sacerdotes, o los mismos sacerdotes, tenían que venir de la tribu de Leví, descendientes directos de ¿qué personaje? Aarón, el sacerdocio de Aarón. Ok, pero llegó un momento en que ser sacerdote en Jerusalén era más que un puesto político, que un puesto religioso o de servicio. Se habían confabulado las grandes cúpulas de la sociedad judía, incluso se confabularon con el Imperio Romano, y ya por dedazo se acomodaban los sacerdotes y los sumos sacerdotes. Por eso Hebreos presenta a Jesús como el gran sumo sacerdote, que hace una gran diferencia con los sacerdotes de aquel tiempo. Incluso en el pasaje que leíamos ahí en Hebreos capítulo 5, dice que Él era de un orden diferente. Jesús era de un orden totalmente diferente. Había 2 requisitos que debían de cumplir los sacerdotes en aquel tiempo. Uno, que tuvieran empatía o simpatía con el pueblo. Y la segunda, nombrados directamente por Dios. Y ya no lo estaban cumpliendo. Eran nombrados por las cúpulas políticas. Y bueno, ¿cuáles eran las funciones que cumplían los sacerdotes? Interceder delante de Dios por el pueblo. Es decir, ellos deberían de tener una comunión personal e íntima con Dios muy grande. Y entonces, ¿cómo era posible que aquellos que tenían una gran comunión con Dios no pudieran entender quién era Jesús? Por eso era esa pregunta en la misma sociedad. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Y el Señor se presenta como se había presentado en su ministerio, pero ahora de una manera más reveladora, como un rey de paz. Y hay algo interesante, Él no entró solo. ¿Con quién iba? Con sus discípulos. Y no solamente ellos, empezaron a unirse muchos más. Y esto nos muestra algo bien interesante, que Jesús no establecería su reino aparte o separado de sus discípulos. Y esta es una invitación para que nosotros participemos del reino de Jesús. Y ahora sí vamos a dar respuesta a la pregunta: ¿cómo es que debemos dar la bienvenida a Jesús en nuestra vida como Rey? ¿Y cómo colaborar con Él en el establecimiento de su reino? Hay algunas cosas que usted y yo tenemos que hacer para colaborar en el establecimiento de su reino, dándole la bienvenida como Rey en nuestra vida. Número 1, anótele por ahí. Lo primero, necesitamos someternos a su reinado con obediencia. Con obediencia. Jesús les da una orden a 2 de sus discípulos. Jesús les da una orden a 2 de sus discípulos. Y vea cuál es la orden. Es una orden bastante extraña. Les dice: vayan, verso 2 de capítulo 21, vayan a la aldea que está enfrente, y luego van a hallar un asna atada y un pollino con ella.
desátenla y tráiganmela. ¿Y qué dice el verso 3? Si alguien os dijere algo, decid, el Señor lo necesita y luego los enviará. Es como si el Señor de repente le dijera aquí a Alex, por favor, ve por el BMW que está estacionado en la esquina de Copilco y Universidad y te lo traes, porque el Señor lo necesita. Y si alguien te pregunta, oye, ¿qué pasó? Tú solamente le vas a decir, el maestro lo necesita y te lo traes. Bueno, leemos la historia y parece bien sencillo. Ay, sí, ellos van y se traen el burrito y demás. Pero es algo más o menos como esto. ¿Qué harías? ¿Qué harías? Ve y tráete el Jetta que está ahí, lo acaban de sacar ahí de la agencia. Tráetelo. O sea, vas a ver que las llaves están pegadas. Tú nada más llega y tráetelo. ¿Perdón? O sea, ¿cómo? A ver, señor, espérate. ¿Y qué tal si ahí me agarra los del módulo de policía que están aquí cerquita? Bueno, si alguien te pregunta, ¿qué diría Jesús? Tú nada más dile, el maestro lo necesita. Eso es todo lo que le vas a decir. Vean lo que dice el verso 6. Sus discípulos fueron, ¿y qué dice? Hicieron tal como Jesús les había ordenado. Obediencia. Eso es obediencia. Si usted quiere darle la bienvenida a Jesús como rey en su vida, usted tiene que someterse a Él. Tiene que someterse a su reinado con obediencia y hacer lo que Él le pida. El reino de nuestro Señor Jesucristo no es otra cosa que el corazón de los hombres donde reina Jesucristo. Ser miembros de la iglesia no nos hace formar parte de su reino automáticamente. Más bien, formar parte de su reino nos puede hacer parte de su iglesia. No sé si recuerda la oración modelo, ahí le puse una partecita. Dice, venga a nosotros tu reino. Una vez hice una reflexión sobre el Padre Nuestro. Es una oración que se repite con mucha naturalidad, con mucha singularidad, pero a veces no se pone uno a pensar acerca del significado del Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino. ¿Qué significa eso? Venga a nosotros tu reino. Establece tu reino en medio de nosotros. Y la pregunta es, ¿cómo se establece el reino de Cristo en medio de nosotros? ¿Cómo se establece? Lo que dice a continuación, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Que Jesús establezca su reino significa que Él sea rey en cada corazón. Pregunta, ¿cómo va a ser Jesús rey de cada corazón? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, pero ¿cómo van los demás a ser obedientes de algo que no conocen? ¿Y cómo oirán si no hay quien les hable? ¿De qué manera? Llevando el evangelio, compartiendo el mensaje. Entonces, vean lo que a veces oramos. Señor, sí, venga tu reino. ¿Sabe lo que estás diciendo? Yo me comprometo a ir y llevar tu palabra, llevar tu mensaje para que el reino de Jesús se establezca en cada corazón y en cada persona. Obediencia. Obediencia. Y cada frase del Padre Nuestro es un reto o un compromiso a la obediencia. Padre Nuestro, ya nada más de decir Padre Nuestro, ¿no? Padre. Padre. ¿Qué compromisos tiene un hijo para con su padre? El primero, obediencia. No hay de otra. Desgraciadamente en culturas como las nuestras se ha perdido mucho la imagen del padre y del hijo y de la relación padre e hijo. Pero yo creo que la mayor satisfacción del padre, de que el padre tiene para con su hijo es obediencia. ¿Por qué mamá le pide 10 de calificación a su hijo? A lo mejor no sabe ni por qué, ¿no? Pero ella quiere que le obedezca. Así de sencillo, es lo único que espera. Obedéceme. Limpia tu cuarto. Obedece. Simple y sencillamente, la obediencia es la primera forma en la que nosotros le damos la bienvenida a Jesús como Rey en nuestra vida. El Señor dice, venga a nosotros tu reino, y después explica cómo se hace tal cosa. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Vivir en el reino de Cristo es vivir haciendo su voluntad.
El Señor Jesús entró en Jerusalén en el contexto de la obediencia de sus discípulos a su palabra. Por eso la invitación es que usted y yo recibámoslo como rey. ¿Cómo? Sometiéndonos a su reinado con obediencia, haciendo su voluntad. A veces tenemos miedo a hacer su voluntad porque pensamos, qué locura nos pueda pedir Jesús. Y vea lo que dice Romanos 12:2 acerca de la voluntad de Dios. ¿Quién se lo sabe de memoria? ¿Qué dice Romanos 12:2 acerca de la voluntad de Dios? Ajá, ¿cómo dice que es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. Hoy los jóvenes están orando de esa manera. Señor, mándame una chica conforme a tu voluntad. Buena, agradable y perfecta. Eso es solo la voluntad de Dios, ¿eh? Eso es solo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero a veces nosotros tenemos temor. ¿Qué locura pudiera pedirnos el Señor? El Señor no te va a pedir más de aquello para lo cual te creó. Por eso vamos a entrar en la campaña. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? ¿Cuál es mi propósito? Cuando tú descubras con claridad cuál es tu propósito, vas a encontrar la máxima satisfacción en la vida. Les he puesto mucho este ejemplo. Vas al Seguro Social y la señorita del seguro te recibe con un amable, ¿qué quiere? Ajá. Esa persona no está disfrutando lo que hace. Perdón, ¿tú disfrutas lo que haces? Cuando tú le des la bienvenida a Jesús como Rey, estarás obedeciendo su voluntad. Y cuando obedezcas su voluntad, estarás disfrutando el plan de Dios para tu vida. Porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén es una invitación para que tú y yo obedezcamos, para que le demos la bienvenida en obediencia, sometiéndonos a su reinado. La segunda cosa, versos 8 y 9, dice la palabra de Dios así: de la multitud presente, la mayoría tendió sus prendas sobre el camino delante de él, otros cortaron ramas de los árboles y las extendieron sobre el camino. Jesús estaba en el centro de la procesión y toda la gente que lo rodeaba gritaba: alaben a Dios por el Hijo de David, bendiciones al que viene en el nombre del Señor, alaben a Dios en el cielo más alto. En la Reina Valera dice de la siguiente manera: y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. ¿Qué significa la palabra Hosana? Sálvanos, Señor, sálvanos. ¿Y saben lo que estaban haciendo aquí? Estaban reconociendo quién era Él. Y al tenderle palmas y al tender sus mantos, lo que estaban haciendo, estaban reconociendo la gloria del Rey que estaba viniendo. Hosana en las alturas. ¿Qué significa eso de Hosana en las alturas? ¿Sálvanos en las alturas? No, significa que la salvación viene de lo alto. Yo no puedo hacer nada para salvarme. ¿Ha visto? No creo que haya estado, pero a lo mejor ha visto películas de cuando las personas caen en arenas movedizas. ¿Sí lo ha visto? ¿Qué sucede entre más ellos quieren moverse para salir de ahí? Se hunden. Así es la salvación. Entre más usted quiera hacer algo para salvarse, más se va a hundir, porque la salvación viene de lo alto. Por eso, una forma de darle la bienvenida al Rey es dándole la gloria. Despojarse de los mantos, ponerlos en el camino para que entrara el Rey, esa era una manifestación visible de la entrega, de alabanza y la gloria al Señor Jesús. Era una muestra de humillación, de humildad delante de Él. Formar parte del reino significa despojarnos de ese orgullo y darle toda la gloria al Rey. Esa entrada triunfal a Jerusalén es una invitación a que usted y yo nos despojemos de todo orgullo. Nos despojemos de nuestros títulos nobiliarios. Soy el licenciado, soy el doctor. Si lo eres, es gracias a Él. Y cuando tú reconoces que es gracias a Él, le estás dando la gloria a quien la merece. Y estás reconociéndolo en esa entrada triunfal
que Él hizo a Jerusalén. Hay una pequeña anécdota, un poquito apócrifa, bueno, se van a dar cuenta que sí. Y se cuenta que en una ocasión 2 burros estaban platicando. Y un burro le decía al otro: fíjate que me hicieron una fiesta. No, y la gente me rodeaba con cantos y alabanzas. Me pusieron sus mantos y palmas en el camino para que mis pezuñas pisaran por ahí. ¡Wow! Nunca pensé que me quisieran tanto. Y el otro burro le dice: ay, ¿cómo serás burro? No era a ti al que lo hacían, sino al que llevabas sobre ti. ¿A quién llevaba? A Jesús. Y esa es una invitación a despojarnos de todo orgullo y darle la gloria al Señor. Oye, qué bonito predicas. Es quien está detrás, delante y a los lados de ti y sobre ti. Es Jesús. Si tú has logrado algo, si tú has sido algo, es gracias a Él. Entonces, una forma de darle la bienvenida como rey es despojarte de todo tu ego, de todo tu orgullo y darle la gloria solamente a Él. Una tercera forma de recibir a Jesús como rey, en Mateo 21, versos 4 y 5. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga, cumpliendo en nosotros las profecías. Caray, suena eso medio extraño. ¿Cómo cumplir en nosotros las profecías? Bueno, esto que estaba pasando ese domingo que hoy se conoce como Domingo de Ramos o de Palmas, cumplía lo que los profetas habían dicho. O sea, los profetas habían dado una profecía allá, me parece que fue Zacarías allá unos, yo creo que eran unos 400, no más, como unos 500, 600 años antes. Zacarías dio una profecía y ahora los que estaban ahí estaban siendo parte del cumplimiento. Yo diría: wow, eso sería maravilloso. Imagínate formar parte del cumplimiento de una profecía. El problema hoy en día es que algunos cristianos las profecías pretenden espiritualizarlas, pretenden hablar los puntos teológicos de la profecía en lugar de cumplirlas en su vida. Y una forma de darle la bienvenida al rey es cumplir las profecías en nuestra propia vida. Dice la palabra de Dios, decía Jesús: cuando oigas de guerras, de rumores de guerra y demás, dice: tranquilo, todavía no va a ser el fin, pero pero hay una señal del fin. Dice: este evangelio del reino será predicado, ¿qué? A toda criatura, y entonces vendrá el fin. Pregunta: ¿el evangelio ya ha sido predicado a toda criatura? No, tú puedes ser parte de esa profecía. ¿Cómo? Llevando el evangelio hasta lo último de la tierra. Podríamos decir lo siguiente: este mundo todavía le falta un buen rato por tu culpa, por mi culpa. Tú y yo podemos ser parte del cumplimiento del plan de Dios para los últimos tiempos, pero te tienes que levantar y tienes que hablar. A mí me encanta algunas de las respuestas que le dieron a Josué acerca de los grupos pequeños. Todavía no me pongo de acuerdo con mis vecinos bien. ¿Qué significa? Que están pensando en sus vecinos. Eso es fabuloso. ¿Estás pensando en tus vecinos como gente que no conoce a Jesús? Y que son aquellas personas que Dios te ha puesto en tu camino para el cumplimiento de su profecía. De esa manera nosotros podemos darle la bienvenida al rey. Para los discípulos y los hombres que en ese día se unieron, lo importante, desgraciadamente, no era el futuro, era el presente, aunque estaban haciendo algo muy bueno: glorificar en ese instante al rey. Hay algunos que dicen que esos que gritaban: Hosana, sálvanos, tú que vienes en el nombre del Señor, sálvanos, tú que vienes desde lo alto. Hay algunos que dicen: tal vez esos después eran los que estaban gritando: crucifícale. No podemos tener toda la seguridad, pudiera ser, no lo sé. Pero en ese momento ellos estaban cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento y eso era algo magnífico.
Como le decía hace un momento, no sabemos cuándo va a regresar el Señor, ni cómo será el fin del mundo, pero sí en la Biblia está claro cómo debemos permanecer, comportarnos de aquí a cuando eso acontezca. Que prediques la palabra. ¿Cuándo? A tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué significa? En todo momento. Ay, pero es que si tú conocieras a mi familia, no hace caso, ¿no? Ay, Jesús es especialista en casos difíciles. De verdad, su especialidad son los casos más difíciles. Solamente cumple con tu responsabilidad. Dice Hechos 1:8, ustedes me van a hacer ¿qué? Testigos. Y un testigo simple y sencillamente habla. Un testigo no va a defender a fulano, no, él simplemente va a hablar de cómo observó los hechos. Dice Juan 8:36 o Juan 8:16, no recuerdo ahorita. Dice, y cuando Él venga, hablando del Espíritu, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:8. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando Él venga, ¿quién? El Espíritu Santo. Entonces, ¿quién va a convencer? El Espíritu. Tú no vas a convencer a nadie. Lo único que tienes que hacer es dar testimonio, es ser testigo. Sí, prepárate. Pedro decía, tenemos que estar listos para dar defensa de nuestra fe. Prepárate. Pero no te preocupes. El Espíritu es el que convence. Hechos 2:46 y 47 dice, el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Quién añade? El Señor. Tú nada más invítalos. Él es el que los añade, pero tienes que tomar tu labor, tu acción para el cumplimiento de las profecías en tu vida. De esa manera le estás dando la bienvenida al Rey. Vamos a decirlo así, esa es una forma de que tú celebres el Domingo de Ramos, dándole la bienvenida al Rey. Cumplamos las profecías de Cristo en nosotros, seamos parte del reino, recibiendo a Cristo como Rey, siendo parte del cumplimiento de esas profecías. Número 4, Mateo 21:10. Dice, cuando entró Él en Jerusalén, toda la ciudad, ¿qué dice? Se conmovió diciendo, ¿quién es esto? Se conmovió, la ciudad se conmovió. La palabra conmovió o esa expresión, la ciudad se conmovió, es una expresión bastante ilustrativa, muy gráfica. La palabra de donde viene conmoverse o se conmovió, en griego es la misma palabra que se traduce como telúrico. ¿A qué le suena telúrico? Sismo. Un movimiento muy fuerte. Si tú quieres darle la bienvenida al Rey, forma parte de ese movimiento que afecte tu comunidad. Estaba sacudiendo Jesús en ese momento la comunidad. Y si ustedes recuerdan más adelante, los discípulos empezaron a hacer un impacto impresionante en las comunidades, de tal forma que decían, ay, vienen estos que trastornan al mundo. Ahí vienen estos que están produciendo, están incluso hasta dividiendo familias. Eso dijo Jesús que iba a suceder, ¿no? Alguna vez le dije, en la zona de Chiapas hay persecución. Oramos por Siria, oramos por islas, no eran Malvinas, eran Maldivas, islas Maldivas, oramos por Uzbekistán. Aquí, en el estado de Hidalgo hay persecución. En el estado de Chiapas hay persecución. En el estado de Nayarit hay persecución. ¿Y sabes cuál es la causa de la persecución? Que el evangelio está cambiando a la gente. El evangelio está cambiando a la gente. El evangelio está cambiando las comunidades. En la zona de Chiapas muchas cantinas han cerrado. Y bueno, se les acabó el negocio para muchos hombres malvados. Y para vengarse, ¿sabe lo que hacen? Levantar uno contra el otro. La Biblia dice que los cristianos, donde se paraban, trastornaban el mundo.
Por eso Pablo decía, no se conformen a este mundo, no tomen la forma de este mundo. Bueno, si yo no debo tomar la forma de este mundo, entonces ¿qué debo de hacer? Moldearlo. Dice la Biblia que ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra. ¿Para qué sirve la luz? Para alumbrar. Vivimos en un mundo en tinieblas. El hermano Jorge Covarrubias anoche me envió un videíto. Hay un hospital ahí en Siria donde estaban atendiendo a niños que habían sido víctimas de los ataques químicos. Ya está un pequeñito ahí, apenas pudiendo respirar, y le dice a la enfermera, ¿me voy a morir? La enfermera dice, no, tranquilo, mija. Pero mientras estaban ahí atendiendo a los niños, un bombardeo. Y acabó con ese hospital. ¿De dónde venían esos bombardeos? ¿De los sirios? De aquellos que según estaban levantándose para defender a aquellos indefensos, y mataron muchos indefensos porque era un hospital donde estaban atendiendo a muchos niños. En ese video se pueden ver cómo llegaron los bombardeos y se sacudían las cosas. ¿Dónde están los cristianos? La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén es una invitación a que ustedes y yo formemos parte de una conmoción en nuestras comunidades. Dice que la sociedad, la ciudad se conmovió y preguntaban, ¿quién es este? ¿Quién es este? Y eso nos recuerda la actitud de Herodes cuando recibió la noticia de Jesús. Dice Mateo capítulo 2 verso 3, oyendo esto, el rey Herodes, ¿qué? Se turbó, y toda Jerusalén con él. O sea, vean, aún Jesús apenas estaba naciendo y ya estaba sacudiendo a la ciudad, estaba sacudiendo el liderazgo. Es una invitación, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, a que tú y yo empecemos a sacudir a nuestras sociedades, pero a sacudirlas con el evangelio. Ayer estaba dando un curso de liderazgo y le preguntaba a las personas, ¿cuántos de ustedes son líderes? Les pregunto aquí, ¿cuántos de ustedes son líderes? Levante su mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Hay una definición que me encanta de liderazgo, que es la definición de John Maxwell, y dice John Maxwell, liderazgo es influencia. Y cada vez que nosotros estamos influyendo, estamos ejerciendo liderazgo. ¿Cuántos de ustedes influyen de alguna manera en alguien? Levante su mano. ¿Cuántos de ustedes influyen de alguna manera? Bueno, los demás yo creo que ya es hora de que el Señor los llame a su presencia, porque... Bueno, hay una estadística, un dato estadístico, que dice que la persona más introvertida, influirá en su vida en por lo menos 10,000 personas. La más introvertida. Aquella que a lo mejor no dice nada, no habla mucho, dice que en su vida influirá en más de 10,000 personas. ¿Cuántos de ustedes son padres? Levante su mano. Bueno, de los que no han levantado su mano, ¿son padres? Levante su mano. Ok, bueno, ¿ustedes creen que de alguna manera influyen o influyeron en sus hijos? Entonces sí, ¿no? ¿Creen que de alguna manera influyeron en sus vecinos? ¿Alguna vez vieron a alguien que, ay, mira, ya se vistió como yo, ya se peinó como yo, mira, ese guiso ya lo hizo como yo, ya le puso a su hija mi nombre? Estamos influyendo. Entonces, dice John Maxwell, liderazgo es influencia. Con esa definición, ahora sí, levanten la mano todos los que son líderes. Con la definición de que liderazgo es influencia. Todos lideramos en algún aspecto de nuestra vida. Y decía un pastor, la pregunta correcta no es si tú eres líder. La pregunta correcta es, ¿eres buen líder? Esa es la pregunta correcta que debiéramos de hacernos. ¿Qué están aprendiendo tus hijos de tu liderazgo en tu casa? ¿Qué están aprendiendo sobre el dinero? ¿Qué están aprendiendo sobre los valores? ¿Qué están aprendiendo sobre el sexo? ¿Qué están aprendiendo sobre el trabajo? ¿Eres buen líder? Esa es la pregunta correcta.
Porque de alguna manera, consciente o inconscientemente, nosotros estamos influyendo. Y esta sociedad necesita buena influencia. La sociedad realmente se va moldeando. No es por generación espontánea, se va moldeando. Un jovencito que trae las uñas negras, los labios negros, su ropa negra. ¿Ustedes creen que un día se levantó? Hoy tengo ganas de pintarme las uñas de negro. ¿Sabe por qué lo hizo? Porque vio a alguna persona así y se identificó. O simple y sencillamente dijo, yo quiero pertenecer a ese grupo. Yo quiero pertenecer a ese grupo. La gente se mueve por influencia. La gente actúa por influencia. La gente está buscando modelos a seguir, pero más urgentemente la gente está buscando buenos modelos. Cuando nosotros le demos la bienvenida al Rey Jesús, estaremos formando parte de un movimiento que afecte a nuestra comunidad. Dios quiere que tú conmociones a tu colonia. Quiere que tú conmociones a tu ciudad. Quiere que tú sacudas a tu país, a tu mundo. Nuestro estilo de vida debe de ser tal que se sacuda a nuestro alrededor. Le platiqué hace poquito, el director de una empresa donde yo trabajé, en una ocasión estaba platicando conmigo y me dice, ay Ricardo, es que yo ya no sé ni cómo hablar contigo, me da mucha pena, porque era bien mal hablado. Es que me da mi simple presencia estaba sacudiendo a ese hombre. Tu vida tiene que ser tal que afecte, que transforme el lugar donde tú te presentes. ¿De qué manera tu salón de clases está siendo sacudido nada más por tu presencia allí? Si te están haciendo bullying porque eres cristiano, ya se está sacudiendo el salón. Decíamos cuando hablábamos de Daniel, si la gente te persigue por causa de tu fe, como dijo Jesús, vas a ser bienaventurado. Pero no porque tú te lo ganaste, porque hay cristianitos que se ganan que la gente lo persiga, ¿no? No, por causa de tu fe. Necesitamos sacudir a nuestro alrededor, necesitamos afectar al mundo con nuestro sometimiento al Rey. Número 5, Mateo 21:11. Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. ¿Cómo nos sometemos al Rey? Señalando con nuestra vida, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? El momento que nosotros estamos viviendo el día de hoy se parece a mucho lo que se estaba viviendo en aquel día. A lo mejor en ese momento no había televisión, no había internet, ni muchas cosas de esas. Pero hoy en día podemos ver programas de televisión, conferencias, gente que desea profundizar sus creencias, otros buscando quizá alguna buena y nueva idea en la cual creer. Y todo eso es un síntoma de la necesidad humana por encontrar la verdad. ¿Por qué permiten en la televisión a los brujos y esas cosas que ponte estos chones amarillos y vas a encontrar la buena suerte, los rojos y vas a... ¿Saben por qué? Porque la gente le gusta eso, y eso está hablando de la necesidad espiritual de la gente. ¿Por qué nuestros políticos consultan a los espiritistas? Pues eso nos está hablando del vacío espiritual que hay en su corazón, de la gran necesidad. Y Dios espera que usted y yo, con nuestra vida, mostremos quién es Jesús. Usted y yo tenemos la respuesta que esa gente necesita y la debemos de compartir. Le voy a poner un ejemplo. Imagínense los que van manejando por periférico, van por la lateral porque quieren entrar a los carriles centrales, pero la entrada tiene muchísima gente, o sea, ahí va a vuelta de ruedas, y se oyen los claxonazos. Después de casi 15 minutos
ya se va a incorporar y se da cuenta que exactamente en la entrada hay un hombre a quien se le ponchó una llanta. Y todo mundo gritándole de groserías. En el menor de los casos le dicen, échale un cerillo, ¿no? Mi pregunta, ese hombre, en ese momento que está viviendo, ¿eso es lo que necesita? O sea, con todas las groserías que le están diciendo, ¿ya va a terminar más pronto? ¿Qué necesita ese hombre? Ayuda. Mire, hay mucha gente a nuestro alrededor, pero mucha gente a nuestro alrededor que no está viviendo conforme al plan de Dios. Y yo escucho a muchos cristianos que lo único que hacen es criticar y juzgar. ¿Eso es lo que necesitan? Ellos necesitan que usted le muestre quién es Jesús. Eso es lo que ellos necesitan. Necesitamos transformar nuestra mente y nuestra vida a expresar con ella misma quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Necesitamos ya dejar de criticar, dejar de juzgar y debemos darnos a la tarea de compartir la verdad. Y hay algo fabuloso, su vida es una verdad que nadie podrá cuestionar si es que su vida ha sido transformada por Jesús. Yo le puedo garantizar, si usted era un alcohólico, se entrega a Jesús, deja el alcoholismo y su familia lo ve, órale, ¿qué te pasó? No, mira, yo entregué mi vida a Jesús. Órale, ¿eso pasó? Sí. Ellos te conocían cómo eras. Ese va a ser un testimonio impactante. La gente necesita ver en tu vida quién es Jesús. Por eso necesitamos señalar al Rey, señalar quién es Él con nuestro sometimiento a Él. Y por último, número 6, Mateo 21 del 1 al 3, regresando a la petición que le hace Jesús a los discípulos. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, el monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndole, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos, y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Yo creo que para finalizar, Jesús nos lanza un desafío a ser un súbdito útil. Porque para que exista un reino necesita haber súbditos. Yo puedo decir que soy el rey y todos los demás a lo mejor nada más se van a reír de mí porque soy rey en mi cabeza nada más. Para que exista un rey necesitan haber súbditos. Entonces, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, su entrada como Rey de paz, es un desafío para ustedes y para mí a ser un súbdito útil. Manda a sus discípulos y les dice, tráiganme esto. Y ellos van y cumplen con su pedido, cumplen con lo que el maestro necesitaba. Y podemos así ver en la Biblia muchos ejemplos de cómo la gente es útil en las manos de Jesús. Había 3,000, 5,000 gentes que habían seguido a Jesús por varios días, solamente contando a los varones. Entonces uno de sus discípulos le dice, Señor, ya despídelos, porque tiene 3 días que andan con nosotros y no han comido. ¿Qué les dijo Jesús? Denles de comer. Ay, Señor, necesitaríamos. Y luego ahí el contador empezó a hacer, mira, si pudiéramos tener tantos denarios, no necesitaríamos un montón para que ellos comieran. ¿Qué es lo que tienen? Les dijo Jesús. Aparte de miedo, ¿no? ¿Qué es lo que tienen? ¿Qué tenían? 5 panes y 2 peces. ¿De dónde salieron esos 5 panes y los 2 peces? De un chiquillo. De un chiquillo que por ahí su mamá le había puesto su lunch. ¿Alguien trae algo de comer?
señores, a mí me puso esto mi mamá, pero pues es bien poquito, pero yo con mucho gusto y con todo mi corazón lo doy si alguien le puede servir esto para comer. Cualquiera diría, ¿qué miserias son esas? Pero en las manos de Jesús, cualquier cosa que tú entregues se puede convertir en un milagro. Y eso es lo que la gente necesita ver a nuestro alrededor. Tú te sometes a Jesús cuando tú te comportas como un súbdito útil. Y un súbdito útil obedece lo que el Señor le pide. Moisés estaba en el monte, se encuentra con Dios. Ay, Señor, no, pero yo tengo mucho miedo, yo no sé hablar y demás. ¿Qué tienes en tu mano, Moisés? ¿Qué dijo Moisés que tenía? Una vara. ¿Qué cosa es una vara? No era una distinción profética en aquel momento. No espiritualicemos absolutamente. No, que la capa de Elías y ahora vamos a tender el manto sobre la... Era un cochino palo seco. Esa era la vara de Moisés, pero tenía un significado muy profundo. ¿Para qué usaba la vara Moisés? Para guiar a sus ovejas. Era un símbolo de su trabajo. Era un símbolo de su trabajo. Ajá. ¿Para qué trabajaba Moisés? Porque no tenía otra cosa que hacer. ¿Para qué trabajan ustedes? Porque pues no tienen otra cosa que hacer y hay algo en que distraerse. ¿Para qué trabajan? Para traer recursos y para sustentar la casa, ¿no? Era un símbolo de sus ingresos de Moisés. Era un símbolo de su trabajo, era un símbolo de sus ingresos. ¿Y para qué dijimos que lo usaba Albina, la vara? Para pastorear. Era un símbolo de su influencia. Con la vara Moisés influía en sus ovejas. Y bueno, el Señor le dice, suéltala, y la tira al suelo. ¿Qué pasó? Hasta brincó Moisés porque se convirtió en una serpiente. Y después le dice, agárrala por la cola. La agarró por la cola, ¿y qué sucedió? Otra vez fue una cochina vara seca. Y ahí hay una enseñanza grandísima. Cuando tú sueltas lo que Dios te pide, cuando tú obedeces lo que Dios te pide, eso cobra vida. Pero cuando tú lo retienes en tu mano, eso está muerto. Por eso Dios quiere, Jesús quiere que nosotros lo mostremos como rey al mundo, siendo súbditos, útiles, fieles, obedientes. Nuestro Señor Jesús necesitaba llegar a Jerusalén en una forma dramática y simbólica. Y para ello necesitaba un animalito de carga. Le pide a sus discípulos que vayan por uno, indicándole las condiciones en las que lo hallarían, dónde y cómo solicitarlo. Y algunos quieren ver aquí algo sobrenatural, otros ven aquí como un asunto de planeación muy lógica. El Señor tenía grandes amigos en esa aldea y quizá por anticipado les había pedido el favor. Puede ser, pero lo más importante e interesante aquí es la clave que les dio para identificarse. El Señor lo necesita. El Señor lo necesita. ¿Qué pasaría si ahora mismo alguien pasara a su lado y le dijera, dame tu cartera? Y no es un asaltante, ¿eh? Le dijera, dame tu cartera. ¿Por qué? El Señor la necesita. ¿Cuál sería tu respuesta? O si te dijera, dame tu carro. ¿Por qué? El Señor lo necesita. O si te dijera, abre tu casa para un grupo pequeño de vida con propósito. ¿Por qué, Señor? Porque el Señor lo necesita. O si te pide tus talentos, o si te pide un hijo para enviarlo de misionero, ¿qué le vas a responder? ¿Lo vas a soltar para que cobre vida? ¿O lo vas a seguir tomando entre tus manos y va a estar muerto, seco, ahí en tus manos? Cuando nosotros formamos parte del reino, debemos estar listos para ser útiles. Mire, el Espíritu Santo quiere desatar nuestras vidas y nos dice,
No te resistas. Déjate usar. Sé útil. Eso te está diciendo el día de hoy el Señor a tu vida. ¿Cuál va a ser tu respuesta? Te está diciendo, dame tus talentos, dame tus dones, dame tus habilidades, porque el Maestro, el Señor, los necesita. Abre tu casa, porque el Señor lo necesita. Utiliza tu carro para ir a recoger hermanos que a veces no pueden venir por causa de enfermedad. Ay, ¿por qué yo? Porque el Señor lo necesita. ¿Qué vas a responder? La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén es una invitación a que tú y yo le demos la bienvenida como Rey en obediencia, en cumplimiento de las profecías, en someternos a Él, entregar lo que Él nos pide. Ve qué significado tan grande tiene apenas el inicio de la Semana Santa. Yo te quiero invitar el viernes a las 3 de la tarde, vamos a estar aquí y vamos a estar hablando de ese sacrificio tan grande que hizo Jesús en la cruz. Vamos a estar hablando de lo que Él dijo estando ahí en la cruz. Algunos lo conocen como las 7 palabras. Vamos a estar hablando de eso. Esto apenas es el inicio de la semana y ya tiene un significado importantísimo para ti y para mí. El viernes hablaremos de la crucifixión o lo que Jesús dijo allí en la cruz. El domingo a las 9 de la mañana, no podemos antes por el asunto de problemas vecinales, pero a las 9 de la mañana nos reuniremos para celebrar la resurrección de Jesús y estar orando, porque la resurrección de Jesús tiene un significado trascendental para lo que estamos viviendo hoy en día. Y a las 12 tendremos el culto regular, un culto de victoria por lo que Jesús ha hecho. Vamos a celebrar la Cena del Señor el próximo domingo, así es de que prepárate también. Vamos a tener un hermoso tiempo de celebración. Pero yo te quiero invitar, esta semana te van a bombardear con películas, La Pasión, El Mártir del Calvario y un montón de cosas. Ben-Hur, todos te van a bombardear. Y vas a decir, ay sí, pobre mi Señor Jesús, cómo sufrió. Pero quiero que te hagas esa pregunta. ¿Y yo qué voy a hacer? ¿Quién es Jesús?, se preguntaba la gente y se conmocionó. Eso demanda una respuesta tuya y mía. Vamos a orar. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de reflexionar en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser siervos diligentes, siervos útiles, y que ahora que estamos celebrando la Semana Santa tengamos una buena y plena conciencia de todo el significado que trae ella para nuestras vidas. Que recordemos que tu sacrificio, Jesús, fue por amor, y que eso, Señor, abre la puerta para que muchos otros puedan llegar a la salvación. Señor, haznos sensibles a la necesidad a nuestro alrededor y conmuévenos a hacer algo para a su vez conmover a nuestras comunidades. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Dios le bendiga.